ADN TV. Informativos. Las exportaciones españolas favorecen el crecimiento de un 1,4% del valor añadido del sector agroalimentario. Además, ganadería y agricultura, junto con industria alimentaria, fortalecen el avance del despoblamiento en el mundo rural. Lo vemos enseguida, pero antes unos segundos para irnos a publicidad y vamos con titulares. ¿Qué nos hace ser especialistas agro? Nuestro ADN agro. Estar dentro, ser uno más. Estar juntos, conocer, investigar, compartir y escuchar a nuestro campo. Titulares. El 2021, el sector agroalimentario español generó 99.000 millones de euros de valor añadido bruto. Andalucía ha batido su récord de exportaciones de aceite de oliva en los primeros 9 meses de 2022. Las empresas españolas reciclan por encima de la media europea, que se sitúa en 37,7%. Cifras muy positivas, que en Andalucía bate récord de exportación de frutas y hortalizas en los 9 primeros meses de 2022, con más de 5.000 millones de euros en un alza del 10,8%. Andalucía alcanzó en los 9 primeros meses de este año un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 5.135 millones de euros, su máximo histórico entre enero y septiembre, gracias a un crecimiento del 10,8% respecto al mismo periodo de 2021. Se han incrementado las exportaciones en términos de valor, pero a la vez se han reducido en términos de peso, lo que quiere decir que los precios se han incrementado para las hortalizas en torno al 15%, y para las frutas en torno al 9,6%. De esta manera, el sur peninsular refuerza su liderazgo nacional con casi la mitad de las ventas de toda España, el 42% de las ventas nacionales, con Almería a la cabeza, que suma 5 de cada 10 euros de la factura internacional andaluza. Esto ha sido así porque durante gran parte de la campaña ha habido una reducción de la producción tanto en España como en distintos países. Los principales destinos son países europeos, pero se aprecia un significativo avance hacia la diversificación en Canadá, el mercado que más crece en una facturación cercana a los 20 millones de euros. Hortalizas y legumbres, aceites y grasas, y las frutas y frutos comestibles son los principales productos agroalimentarios de las exportaciones españolas, teniendo como principal destino la Unión Europea de los 27. En 2021, el sector agroalimentario español generó los 99.000 millones de euros de valor añadido bruto, un crecimiento del 1,4% respecto al 2020, que experimentó una caída del 4% por la crisis de la COVID. Andalucía y Cataluña aportaron el 19,5% y el 15,4% respectivamente del VAP nacional, seguidas de la Comunidad Valenciana, que representa el 9,4%. Lo que ha puesto de manifiesto en este periodo tan complejo que lo relacionado con la pandemia es pues, las dificultades que tiene la agricultura para incorporar valor añadido a la producción. Por tanto, la agricultura en España tendrá que plantearse o seguir planteándose pues, la mejora de la productividad, el proceso de digitalización y por supuesto también la generación de valor en origen, la generación de valor en toda la cadena de distribución. Las ventas a los mercados exteriores superaron los 59.000 millones de euros, con un crecimiento del 10,7% respecto al pasado año. Así, Cataluña y Andalucía aglutinan más del 40% de las exportaciones agroalimentarias españolas, aunque las comunidades que más han crecido sus ventas al exterior son País Vasco e Islas Baleares, con crecimientos que superan el 30% en las dos regiones. El sector agroalimentario español genera 2,25 millones de puestos de trabajo, a pesar de que el total de empleo se ha reducido un 0,3% en el 2021, se recupera de la caída del 4,9% sufrida en el año 2020. Andalucía y Cataluña vuelven a concentrar más trabajadores y trabajadoras del sector, 21,8% y 14,1% respectivamente, sobre el total de empleos generados por el sector en España. Ya conocemos los resultados del informe sobre la implementación del programa de frutas, verduras y leche en las escuelas, publicado por la Comisión Europea, según el cual la proporción de niños de entre 6 y 10 años que han recibido frutas, verduras, leches y productos lácteos han aumentado en el periodo de evaluación del 40,2% entre el 2017 y 2018 al 54,6% entre 2020 y 2021, concluyendo además que el programa cumple con su principal objetivo, que es fomentar el consumo de los productos seleccionados entre los escolares.
Récord de exportaciones de aceite de oliva de Andalucía con un crecimiento del 24,8% en los primeros 9 meses del año. La comunidad afianza su liderazgo mundial en la venta de oro líquido al concentrar 3 de cada 4 euros de las exportaciones de España y aportar un superávit de 2.068 millones. Andalucía ha batido su récord de exportaciones de aceite de oliva en los primeros 9 meses de 2022, con ventas por valor de 2.481 millones de euros, la cifra más alta jamás alcanzada en toda la serie histórica para este periodo, gracias a un incremento del 24,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Con estos datos, la comunidad refuerza su posición como líder mundial de ventas de aceite de oliva, al concentrar el 75% del total que exporta España, es decir, que comercializa 3 de cada 4 euros de las exportaciones de aceite de oliva español al mundo y aporta un superávit de 2.068 millones. A destacar principalmente el aceite de oliva, con ventas superiores a los 2.700 millones de euros que han incrementado un 25% con respecto al mismo periodo del año pasado. Lidera las exportaciones Sevilla con 1.128 millones de euros, el 46% del total de las ventas andaluzas. Le sigue en Córdoba con 576 millones de euros, el 23,2% del total, y Málaga con 305 millones, el 12,3%. El primer mercado internacional del aceite de oliva de Andalucía es Italia, con 621 millones de euros entre enero y septiembre de 2022, el 25% del total. En segundo lugar se encuentran Estados Unidos con 443 millones de euros, al que sigue Portugal con 261 millones. El cerdo ibérico vertebra Sierra Morena. Este año 2022 el incremento de costes, la sequía y la crisis del sector ganadero merman la producción de jamón ibérico de bellota. Así se desprende de los datos aportados por cooperativas agroalimentarias de Andalucía, que informa que en la campaña 2021-2022 se sacrificaron un total de 700.004 cochinos ibéricos. La previsión hecha por la interprofesional ASCI plantea una reducción de animales al matadero de alrededor de un 10% menos. La tendencia, según los animales que ya han nacido, es a la baja en la próxima montanera 2023-2024, estimado que la merma puede llegar a alcanzar el 30%. Mientras que la producción de Andalucía de almendra se queda en tierra por no poder venderla, la industria vende almendra de Estados Unidos como si fuera española. Al descenso de producción de más de un 30% en la cosecha de almendra, 62.000 toneladas en grano según el aforo en esta temporada, se le suma que la industria está etiquetando almendra procedente de California, Estados Unidos, como si fuera española. Todo esto está hundiendo a los agricultores. Así lo denuncia la organización agraria UPA, que solicita a las administraciones más control de las importaciones, el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y ayudas directas para un sector que ha servido como vertebradora de la España vaciada. Europa es el principal destino de la almendra californiana con el 40% del total y España su principal mercado, con unas exportaciones de más de 280.000 toneladas. El motivo es ni más ni menos que la entrada de almendra de otros países, principalmente de California, donde se está trayendo almendra, importando almendra de California, se está transformando y se está vendiendo y se está revendiendo como almendra española. La situación resulta crítica al situarse el cultivo de este producto en zonas más desfavorecidas de Andalucía, principalmente en el norte de Granada y Almería, donde siempre se ha fijado población en el territorio y ha sido fundamental para el desarrollo social y económico de estas zonas. Los efectos que la sequía está teniendo en el sector ganadero andaluz y la inflación al alza por la guerra en Ucrania ha hecho que la Junta de Andalucía convoque ayudas por un total de 7 millones de euros. La falta de disponibilidad de pastos en cantidad y calidad suficientes se une a la dificultad de garantizar el suministro de agua a los animales. Esto obliga a los ganaderos a tener que comprar el agua y transportarla hasta la explotación o tener que construir instalaciones de almacenamiento. En concreto, esta línea de ayudas apoya al sector bovino con un importe de más de 2,3 millones de euros, mientras que el ovino recibirá casi 1,8 millones de euros y por último el caprino con 900.000 euros. La rentabilidad está lejos de llegar al sector agrario en Almería. Así, los agricultores están viendo cómo los precios de varios productos hortícolas están teniendo una caída pronunciada del 28% en tomate pera y pimiento California rojo, siendo el más castigado el calabacín fino con un valor de 0,89 céntimos, un 44% menos.
Las buenas noticias llegan para las producciones de berenjena larga, que aumenta su valor hasta los 1,68 euros el kilo, y para pepino tipo Almería, que tras su caída a los 0,44 euros por kilo en el mes de octubre, remonta hasta alcanzar el euro. Productos como el tomate, el calabacín o el pimiento han experimentado en esta última semana una bajada considerable si lo comparamos con los mismos precios de la campaña anterior. En su conjunto supone un 33% menos lo que está percibiendo el agricultor y está poniendo en serio riesgo la viabilidad de las explotaciones. Más dinero presupuestado que se debe traducir en ayudas directas reales para los agricultores y ganaderos andaluces. Las organizaciones agrarias valoran el aumento del presupuesto destinado al sector, que pasa de 1.362 millones de euros a 1.656, con un incremento del 21,6% con respecto a las cuentas de 2022. Un incremento que debe ser destinado a cuestiones que beneficien al sector primario. Valorar positivamente el presupuesto, exigir nuevas medidas legales como la Ley de Agricultura y el Estatuto de la Mujer Rural, y también pedir un impulso a la ejecución de los fondos de desarrollo rural. La campaña I Love Bichos busca seguir trabajando para que los métodos de control biológico y la lucha integrada se mantengan activos en los cultivos de invernadero de toda Andalucía. Hortifruta presentaba la campaña I Love Bichos, cultivos naturalmente protegidos, y en la que los agricultores de Almería y Granada han señalado sus prácticas para controlar las plagas, el uso del control biológico en sus cultivos y se emplean métodos de agroecología. La campaña establece un incremento de las prácticas agroecológicas en los invernaderos del sureste español, ya que un 47% de los encuestados ha plantado setos en los laterales o tiene intención de contar con ellos. Los agricultores están tomando cada vez más medidas agroecológicas. Es decir, dentro del invernadero están plantando plantas solamente para mejorar las poblaciones de la fauna auxiliar, es decir, plantas con flores, en lo que por el polen y el néctar se pueden alimentar muchos enemigos naturales. Además, el 53% asegura tener en sus fincas plantas auxiliares, un porcentaje que se eleva al 65% entre los cultivos de pimiento y a un 61% en pepino. Unos 300 kilómetros de setos ya hay plantado en la zona fácilmente. Y esto rápidamente va a ir a más porque los agricultores están viendo la utilidad, se están animando por muchas razones. De los 534 agricultores encuestados, el grueso más importante lo componen los de cultivo de pimiento y de tomate, mientras que entre los primeros un 96% tiene como base de su lucha frente a las plagas el control biológico. En tomate el porcentaje se reduce a un 71%. En definitiva, los agricultores encuestados se encuentran satisfechos con los resultados que les procura el control biológico en sus producciones, el 68% en el caso del pepino y calabacín y entre el 81 y el 92% en los demás cultivos. El compromiso de las empresas agroalimentarias con la reducción de los plásticos de un solo uso es innegable, pero llega en un momento inadecuado. El sector agrario lleva meses aguantando sobrecostes, ya de sobra conocidos por las materias primas, transporte y energía. Ahora deberá sumar una medida que tendrá un impacto directo de más de 700 millones de euros. Estamos esperando de que salga una lista de excepciones para esta obligación, porque creemos que la fruta y hortaliza necesita siempre de la mejor conservación posible y el plástico es un material indispensable para este objetivo. A todo esto, España y las empresas españolas van por delante del resto de Europa en lo que al compromiso con el medio ambiente y en concreto en la gestión del plástico. Así, la gran mayoría de firmas han optado por el rediseño, la reducción de peso o la reutilización. Eurostat sitúa a España con un 51,4% de ratio de reciclaje de envases de plástico, por delante de países como Alemania, Francia o la misma Italia, último país en aplazar la entrada en vigor del gravamen al plástico, y muy por encima de la media europea que se sitúa en el 37,7%. Lo que pedimos es que haya un buen sistema de reciclaje. Las empresas españolas han reducido un 21,7% el porcentaje del plástico utilizado. El 69% del plástico que emplean es reciclable o reutilizable y el 35% del plástico de sus packaging procede del plástico reciclado, según el informe de sostenibilidad de ICOC.
La industria auxiliar continúa siendo mayoritariamente nacional. Dentro del censo de 156 empresas, la mayoría se dedican a nutrición vegetal y fitosanitarios, un 14%, y semilleros, otro 14%, alcanzando la facturación interanual de las empresas exportadoras, un 29,4% del total en 2021, según los datos extraídos del tecnómetro de la Fundación Tecnova. El comportamiento positivo experimentado por la mayoría de los subsectores de la industria en 2021 explica un aumento interanual de más del 10,1% en la facturación total, alcanzando los 1.311 millones de euros. El dinamismo del sector se ve en la evolución del empleo, que genera con un total de 6.282 trabajadores en activo en 2021, un 5,8% más. Además, el número de profesionales aumenta también de forma notable su cualificación, que representa ya el 55,7% del total. El 62% de las empresas dicen exportar, y además exportan estas empresas, el 29% de su facturación procede de mercados exteriores, lo cual está muy bien. Que una empresa pequeña se plantee salir al exterior no es normal. Pero bueno, yo creo que si algo caracteriza a nuestro sector es que es un sector valiente, que no tiene miedo y que además le respalda una buena tecnología que le hace ser competitivo a nivel nacional y a nivel internacional. La Unión Europea tiene como propósito iniciar el año mirando con lupa las importaciones a los mercados. Exactamente, realizará un aumento de controles sobre los pesticidas a limones y pomelos turcos de hasta un 30%. La Comisión Europea ha dado luz verde al aumento de controles de pesticidas, hasta un 30% más, a los limones y pomelos turcos que se importan en la Unión Europea. Una decisión adoptada por unanimidad por el Comité Permanente de las Plantas y de Animales, Alimentos y Piensos. La Organización Interprofesional Española de Limón y Pomelo, AILIMPO, había comunicado a los servicios de la Comisión su preocupación ante los datos oficiales de alertas publicadas por el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos, RASF, que indicaban un fuerte incremento en la pasada campaña de lotes de limones y pomelos turcos con presencia de pesticidas en cantidades superiores a los límites oficiales que establece la normativa comunitaria. La Unión Europea decidió la semana pasada establecer un control del 30% a todos los lotes de limón y pomelo procedentes de Turquía e importados en territorio comunitario. Esta medida se ha adoptado una vez que AILIMPO lo solicitó hace unas semanas como consecuencia del elevado número de lotes de estos productos en los que se habían detectado pesticidas, superando los EDMR comunitarios durante la campaña pasada. De esta manera, el porcentaje de control pasa del 10 al 30% en el caso de los pomelos y del 20 al 30% en los limones. Esta medida, que entrará en vigor a principios de enero, supondrá que durante 6 meses 3 de cada 10 camiones de limones y pomelos turcos que entran en la Unión Europea deberán estar sometidos a controles estrictos de frontera, incluyendo análisis de pesticidas. Con el objetivo de mantener el apoyo y la financiación del sector agroalimentario, Agrobank, la línea de negocio especializada en la CaixaBank, ha renovado la colaboración que venía manteniendo con cooperativas agroalimentarias de España. Durante este 2022, el acuerdo entre las dos instituciones, Agrobank y Cooperativas Agroalimentarias de España, posibilitó la realización de seminarios, eventos y jornadas de formación a los que han asistido de forma online más de 200 técnicos y responsables de cooperativas. De igual modo, Agrobank dio cobertura en el 8º Congreso de Cooperativas Agroalimentarias de España, que reunió en Toledo a más de 750 delegados de cooperativas. Es un convenio que pone en valor dos temas importantes. Por una parte, la financiación de nuestras cooperativas y de los socios de las mismas, y por otra parte, desarrollar la innovación y ver hacia dónde van los distintos sectores y el futuro. Este acuerdo beneficiará a las más de 3.600 cooperativas agrarias y ganaderas que componen la organización y a sus más de 1 millón de familias socias. Así, los más de 500.000 clientes de Agrobank, 1 de cada 2 agricultores y ganaderos españoles, verán cómo el compromiso por el sector agroalimentario de la entidad bancaria tendrá un reflejo efectivo en ellos. En el primer semestre del año, la apuesta de Agrobank por el sector agroalimentario se ha visto en los más de 14.000 millones de euros financiados, suponiendo un 85% más que en el mismo periodo de 2021. Agrobank traslada más apoyo al sector agroalimentario español con su compromiso con la sostenibilidad y la digitalización del sector, lanzando Agrobank Tech Digital Innovatio, un programa de aceleración de startups para la industria agroalimentaria española.
Volkswagen. Y como no, este año no podía faltar la canción de esta Navidad. Desde Almería, el chico de Michigan ha preparado un villancico muy especial hablando de las virtudes de los productos agroalimentarios. Os dejamos con esta felicitación navideña. Vascos, gallegos, sevillanos y resto del surtido nacional e internacional. Tenemos algo que deciros, os ha engañado David Bisbal. Nuestras playas en verano están petadas, Almería hay que venir en Navidad. En Navidad, hay tomate rap, calabacines de la mejor calidad. En Navidad, en Navidad, hay delfines y sirenas en el mar. En Navidad, disfrutarás en el desierto, en la montaña y de las tapas en el bar. Es legañoso, ven en diciembre a visitar la playa que en verano está muy vista, en invierno te puedes bañar. En Navidad hay calamar, gamba roja, mejillones, boquerones y cigalas. En Navidad hay delfines y sirenas en el mar. En Navidad disfrutarás en el desierto, en la montaña y de las tapas en el mar. En Navidad, tomate rap, calabacines de la mejor calidad. En Navidad, hay calamar, gamba roja, mejillones, boquerones y cigalas. En Navidad, disfrutarás en el desierto, en la montaña